Hola niños y niñas de los textos básicos A y B del Colegio Numancia. Somos las profesoras Paula Bravo y Constanza Inostroza y venimos a dejarles un breve video explicativo de lo que vamos a ver hoy en nuestro material de aprendizaje. Bien, los objetivos del día de hoy son dos. El primero consiste en calcular el mínimo común múltiplo entre números naturales. Y el segundo consiste en expresar fracciones impropias como números mixtos y viceversa. Vamos a comenzar. Para responder a la pregunta ¿cómo calcular el mínimo común múltiplo entre números naturales? Debemos recordar qué es un múltiplo. Y los múltiplos de un número natural son aquellos valores que se tienen al multiplicar dos números naturales. Veamos el ejemplo. Vamos a determinar los múltiplos del número 5. Entonces, comienzo. 5 por 1 es igual a 5, que corresponde al primer múltiplo. 5 por 2 es igual a 10, que corresponde al segundo múltiplo. 5 por 3 es igual a 15, que corresponde al segundo múltiplo. Y así sucesivamente. Si se fijan, acá expresamos, ¿cierto?, los múltiplos del número 5 en un conjunto. Ok. ¿Cómo calcular el mínimo común múltiplo entre números naturales entonces? El mínimo común múltiplo entre dos o más números naturales corresponde al menor de sus múltiplos que tienen en común. Para eso vamos a trabajar dos estrategias. Vamos a ver a continuación. La primera estrategia que vamos a trabajar es poner los múltiplos en una lista. Por ejemplo, vamos a ver los múltiplos de los números 6, 8 y 16 para encontrar el mínimo común múltiplo entre ellos. Comienzo con el 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. Y así continúo multiplicando en orden. Hago lo mismo con el 8 y el 16. Si observo mi lista, me doy cuenta que el primer número que tienen en común los tres números es el número 48, que ahí está encerrado en un círculo rojo. Entonces, el número más pequeño que tienen en común esos tres números es 48. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los números 6, 8 y 16 es el múltiplo 48. Bien. Vamos a la segunda estrategia, que consiste en hacer una tabla. Como ven aquí, tengo una tabla donde están ubicados los números 6, 8 y 16. Y debo encontrar el mínimo común múltiplo entre los tres. Para eso, ¿cierto? También debo elegir un divisor, que debe ser un número primo. En este caso, va a ser 2, ya que divide en forma exacta a los tres números. Veamos. 16 dividido en 2 es igual a 8. 8 dividido en 2 es igual a 4. Y 6 dividido en 2 es igual a 3. Bien, así continúo, ¿cierto? El desarrollo de la tabla. Pero si se fijan, el 3 me va quedando. ¿Por qué? Porque el 3, ¿cierto? No puede ser dividido en forma exacta por el número 2. Por lo tanto, en el caso del 16, voy dividiendo hasta llegar al resultado 1. En el número 8 voy dividiendo hasta llegar al resultado 1. Y en el número 3, si se fijan, me queda ahí, ¿cierto? Por lo tanto, ahora utilizo como divisor el número 3 para que el resultado sea 1. Una vez que los tres números han llegado a 1, me fijo en todos los divisores que utilicé. Y esos divisores los debo multiplicar. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 es igual a 48, que sería el mínimo común múltiplo entre los números 6, 8 y 16. Continuamos.
Ahora vamos a trabajar las fracciones propias, impropias y números mixtos. Cambiamos rotundamente de tema, ¿sí? Bien, vamos a recordar qué son las fracciones propias. Las fracciones propias, ¿cierto? Son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador, ¿sí? Como se muestra en el ejemplo. 20, numerador, es menor que 47, denominador, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo un entero dividido en 47 partes iguales, ¿verdad? Pero solo, imaginemos que es una torta gigante, pero solo no hemos comido 20 partes, ¿cierto? De las 47. Y tenemos también las fracciones impropias, que a diferencia de las propias, están con el numerador más grande que el denominador. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Este es el ejemplo número 1. Si ustedes se fijan, tengo una fracción, ¿cierto? Mediante una representación, un dibujo, ¿sí? Bien, si se fijan, tengo 3 cuadrados, podríamos decir, ¿sí? Cuadrados, divididos en 8 partes iguales cada uno de ellos, ¿sí? Ok, vamos viendo. Vamos a identificar qué fracción tenemos aquí, qué fracción impropia y también qué número mixto, ¿ok? Bien, si se fijan, esta corresponde a un entero, porque está dividida en 8 partes y tengo pintadas las 8 partes. Por lo tanto, un entero, en este caso, corresponde a 8 octavos. Bien, lo mismo con este de acá. Es mi segundo entero, que también corresponde a 8 octavos. Y finalmente, este entero no está completito, sino que solo tengo pintadas 3 partes. Por lo tanto, esta fracción corresponde a 3 de 8, 3 octavos. ¿Sí? Bien. Como ven, aquí tengo una suma de igual denominador, porque el denominador en los 3 casos es 8. Entonces, también lo puedo representar diciendo que tengo un entero más 3 octavos, ¿sí? Y eso corresponde a 2 enteros más 3 octavos. Por lo tanto, esa fracción impropia, pero representada como número mixto, sería 2 enteros, 3 octavos. Ahora, si lo quiero escribir, ¿cierto?, como fracción impropia, debo contar todas las partes pintadas. Aquí hay 8, más 8 serían 16. Y más las 3 de acá serían 19. Por lo tanto, como fracción impropia, yo diría que tengo 19 octavos, porque recuerden que cada entero está dividido en 8 partes iguales. Vamos a avanzar a la estrategia para transformar un número mixto en fracción impropia. Entonces, vamos a ir por partes. Primero, debo multiplicar el número entero, que en este caso es 2, por el denominador, que en este caso es 4. Por lo tanto, digo, 2 por 4 es igual a 8. Una vez que tengo ese resultado, debo sumarle el numerador, que es 1. Por lo tanto, me da 9. 8 más 1, 9. Cuando tengo este resultado, me tengo que fijar en mi denominador, porque ese es el único que no cambia en este caso. Siempre mantengo el denominador. Por lo tanto,
Mi fracción impropia corresponde a 9/4. Continuamos. Bien. Aquí tenemos una fracción impropia, que se lee 13/5, ¿sí? Y la queremos representar como un número mixto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué estrategia puedo utilizar para pasar de fracción impropia a número mixto? Al revés de lo que explicaba la profesora Constanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dividir. ¿Y qué debemos dividir? El numerador lo dividimos con el denominador. Como ven acá, me queda 13 dividido en 5. 13 dividido en 5 es 2. ¿Por qué? Porque el 5 cabe solamente 2 veces en el 13. También yo puedo decir 5 por 2 es igual a 10, que se lo resto al dividendo. ¿Ok? Entonces, una vez que yo se lo resto al dividendo, me queda 3, que es mi resto. Por lo tanto, el 2 corresponde al entero. Tengo 2 enteros, ¿sí? Y el resto corresponde al numerador, ¿ok? Tengo solo 2 enteros, pero acá no alcanzo a completar el siguiente entero. Por lo tanto, me quedan 2 enteros, 3/5. ¿Sí? Ok, continuamos. Acá aparece otra estrategia que es muy similar, ¿cierto?, a todo lo que hemos explicado, ¿ya? Pero aparece como otro ejemplo, ¿ok? Entonces aparece la estrategia, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero todo más compacto, como una conclusión, ¿ok? Por lo tanto, ustedes lo pueden leer, ¿cierto?, con mucha atención y paso a paso para que vayan entendiendo y reforzando lo que ya explicamos con la profesora Constanza. Y bueno, así damos por finalizada, ¿cierto?, este material de aprendizaje que esperamos les haya ayudado en nuestra explicación y los invitamos, ¿cierto?, a realizar esta autoevaluación, ¿ya? Una vez que usted la haga, lo puede guardar el archivo en su computador, pero no tiene que reenviarlo, ¿ya? Sino que lo deja y cuando nosotros ya volvamos a clase, vamos a comentar estas autoevaluaciones para saber qué es lo que más les costó, qué no les costó tanto, ¿cierto? Y para compartirlo con el resto de sus compañeros. Bueno, esperamos que estén muy bien, que haya quedado claro. Recuerden que este material de aprendizaje lo pueden utilizar para desarrollar la guía de aprendizaje que viene después. Por lo tanto, no lo dejen en el olvido, guárdelo porque le va a servir. Y cualquier duda o consulta se puede contactar con la profe Constanza o conmigo vía correo y nosotras vamos a estar atentos a sus dudas para poder responderlas lo antes posible. Así que un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo a todos, los extrañamos mucho también. Con la profesora Paula hemos estado conversando mucho de cómo lo hacíamos para estar todos juntos otra vez. Estamos muy ansiosas por volver a verlos. Así que cualquier cosa vamos a estar muy atentas a nuestros correos. Un abrazo y un beso a todos. Chao. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, niños.